Bueno, buenas noches a todos los espectadores virtuales, en nombre de MP, Medicina Personalizada. Le agradecemos vuestra participación. Esta es otra actividad enmarcada en lo que constituye la educación médica continua de MP, tanto para sus médicos como para sus asociados y no asociados. En este caso tiene una connotación especial porque estamos haciendo esta actividad, importante actividad, con el Rotary Club del Uruguay. Así que le agradecemos mucho a las representantes, María Noel Díaz y Patricia Murialdo, que están presentes en esta charla, en esta actividad. Patricia Murialdo, en nombre del Rotary, les va a dirigir unas palabras, y posteriormente el profesor Pons va a presentar los distinguidos colegas que van a ser los expositores de este tan importante tema. Muchas gracias, buenas noches, doctor Jerez. Bueno, gracias a todos, bienvenidos a esta charla que provocamos con 4 ruedas de Rotary, Tres Cruces Congreso de Abril, con Rotary Boulevard, con Rotary Parque Valle, tengo que mirar ahí, con Rotary Reducto, porque ustedes saben que el lema nuestro es servir para cambiar vidas. Bueno, esperemos que esta charla que MP nos regala hoy a los padres, a los profesores y a todos los que están invitados sirva para mucho. Así que le damos paso al doctor Pons, que venga por acá, si es tan amable, y comenzamos. Muchas gracias, Patricia. Es un gusto estar aquí presente y en especial compartir con ustedes la alegría, porque realmente me alegra enormemente tener a 3 distinguidos disertantes que nos van a ilustrar a todos. O sea, los 3 son médicos: el ex profesor adjunto Antonio Pascale, médico especialista en toxicología clínica e integrante del comité de expertos de farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Débora Laufer, que es ginecóloga, especialista en niñas y adolescentes y que integra la comisión directiva de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes. Y la doctora Ana Inés Polié, que es psiquiatra de niñas y adolescentes y que va a ser quien tenga a su cargo la primera presentación. El orden va a ser ella, luego el doctor Pascale y finalmente la doctora Laufer. Y al final, pero tratando de que ocupe el mayor tiempo posible, vamos a dar respuestas a las preguntas que lleguen a través de el chat por parte de ustedes, y las respuestas, por supuesto, van a estar a cargo de nuestros disertantes especialistas. Muchas gracias, doctora Polié. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con ustedes, poder hablar de este tema tan importante que nos convoca, que es la adolescencia, ¿sí? Y hoy vamos a tratar un poquito de los riesgos en la adolescencia. Bueno, en primer lugar, quería comenzar definiendo lo que es la adolescencia, ¿sí? Que es un periodo de crecimiento, que si bien, bueno, hay autores que varían un poco lo que es las edades que comprende la adolescencia, la OMS lo comprende entre los 10 y los 19 años. Es importante tener presente que es una etapa de múltiples cambios, de desafíos, de miedos, de preocupación, ¿sí? Pero que es una etapa necesaria y sumamente importante para poder hacernos adultos y para el desarrollo y el aprendizaje de distintas fortalezas, ¿sí? Pero también es un periodo de vulnerabilidad, donde se producen múltiples cambios a nivel de lo que es la parte hormonal, corporal, en la sexualidad, a nivel cognitivo, ¿sí? En el neurodesarrollo del cerebro también se producen cambios en los adolescentes, y bueno, y hay un predominio de lo que es la confusión, contradicciones y la ambivalencia, ¿sí? Es un camino que en realidad el adolescente va a ir buscando separarse de sus padres, ¿sí? Logrando lo que es la independencia del mundo adulto, ¿tá? Y por lo tanto requiere de nuestro acompañamiento, donde va a estar la búsqueda de la identidad, y un elemento importante a tener en cuenta es que en la adolescencia va a estar incidida y afectada por la cultura y por la época en la que vivimos, ¿sí? Y es una etapa en la cual el grupo de pares cobra un rol fundamental. ¿En qué? Bueno, en que dejan de estar los padres, ser como los idealizados, ¿no? Como son para los niños más chiquitos, y ahora en realidad el adolescente tiene como un idealizado a lo que es los pares, ¿sí? Entonces hay una preocupación muy importante por lo que es ser aceptado, y por lo que piensan los demás, ¿tá? Principalmente sus iguales, ¿tá?
Y bueno, y ahí la identificación, ¿no? Con esta integrar grupos de pares que tengan características de vestirse determinadas, estilos musicales, etc. Y eso va a ir construyendo en realidad y dándole esta seguridad y la estima que necesita el adolescente. Pero es una etapa en la cual existen riesgos, algunos de los cuales vamos a ir abordando a lo largo de estas charlas, en el día de hoy, como es el consumo de sustancias, los trastornos emocionales, riesgos en lo que es la salud sexual y reproductiva, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. En primer lugar, quería abordar lo que son los trastornos emocionales, y bueno, y destacar que los adolescentes son más vulnerables a los problemas en salud mental, ¿sí? Y este es un dato que me parece que no es menor, ¿sí? Y que lo trae la OMS, y bueno, es que la mitad de los trastornos en salud mental en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, ¿sí? Aunque la mayoría en realidad no son detectados a tiempo y por lo tanto abordados a tiempo. Otro dato es que en el mundo en realidad 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 padece de algún trastorno mental, y dentro de los trastornos mentales que más frecuentes encontramos lo que son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, los trastornos del comportamiento, que causan, bueno, discapacidad y enfermedad en los adolescentes. Otro aspecto sumamente importante es el suicidio, ¿sí? que es multideterminado, pero que es una de las principales causas de muerte en los adolescentes, y este es un tema que también nos preocupa, ¿sí? Y también lo que son las autolesiones, que ha cambiado un poco lo que era la psicopatología de las autolesiones, pero que cada vez se ve más que en la adolescencia aparecen las autolesiones. Y esto no es algo que esperamos, ¿sí? No es algo esperable en la adolescencia, y nos habla de que hay un sufrimiento por parte del adolescente, y que puede ser una forma también para aliviar un malestar o poder resolver una situación difícil. Entonces, como padres, como educadores, como docentes, es importante estar atentos y poder consultar cuando vemos que, bueno, que el adolescente se aísla, ¿sí? Cuando vemos que hay una inflexión en lo que es el aprendizaje, el rendimiento académico, cuando abandonan los centros educativos, ¿sí? Cuando está demasiado triste, o cuando hay una fluctuación en el humor muy marcada, ¿sí? Cuando aparecen las autolesiones, los cortes, si aparecen ideas de muerte, ¿sí? Y esto es bien importante, que el adolescente verbaliza querer morir, que la vida no vale la pena, son cosas que nos tienen que preocupar y que tenemos que ayudar, ¿sí? Cuando hay alteraciones en el sueño, en la alimentación, ¿sí? Descenso de peso muy importante, esos son elementos que nos tienen que preocupar y que por lo tanto necesitamos consultar. Otro tema es el acoso escolar, ¿sí? Actualmente, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de acoso escolar? Bueno, es la violencia que se produce entre pares, ¿sí? Que pueden ser por acciones o por omisiones, ¿tá? Y que se produce de estudiantes hacia estudiantes, ¿tá? Y una característica importante para hablar de acoso es que tiene que persistir en el tiempo, ¿sí? Esta dinámica de violencia entre los estudiantes. Es importante tener presente que en realidad el acoso escolar no es un problema de una sola persona, ¿sí? Sino que es un problema grupal, donde hay varios actores que están implicados. Y por eso es que es ese esquema, ¿sí? Donde podemos ver que en realidad está la víctima, pero también está el agresor, los que lo siguen de alguna manera, los seguidores que se llaman, y también los espectadores, ¿sí? Que muchas veces son estudiantes que en realidad perciben y presencian estas situaciones de acoso, pero que de alguna forma no toman acciones, ya sea por miedo a represalias, por no saber cómo manejar la situación, pero que esos también de alguna manera sostienen esta dinámica del bullying, ¿sí? La violencia puede ser no solo física, psicológica, también lo que es la discriminación, aislar a algún compañero, ¿no? Todas esas son formas de acoso escolar. Y otro aspecto importante, bueno, que no se suscribe a un solo género, ¿tá? Y que esto es un dato, bueno, de que 1 de cada 3 alumnos de 10 en instituciones en el Uruguay han sufrido acoso escolar, ¿tá? Y es un dato que nos tiene que llamar la atención. Es clave, por lo tanto, en realidad, entonces, trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar con las familias y con los centros educativos, ¿tá? Para prevenir, y por supuesto, cuando se detectan estas situaciones, abordarlas de forma adecuada, ¿sí? ¿Y cómo podemos prevenir? Bueno, promover lo que es la convivencia saludable. Esto es un elemento fundamental, ¿tá? Promover vínculos saludables, lazos afectivos saludables, que también lo que vivamos en las familias se transmite a nivel de los centros educativos.
¿sí? La evidencia en realidad también lo que muestra es que la presencia en calidad por parte de los padres en la vida de los adolescentes es un factor protector para el conflicto escolar, ¿sí? Y esto también es un dato importante, bueno, que la bibliografía lo que plantea es que hay una diferencia entre las generaciones en cómo se percibe las situaciones de acoso, ¿sí? Y lo que se ha visto en realidad es que los adultos tienden a darle menor importancia que los alumnos. Y por eso es que en general los estudiantes tienden a buscar y a comentar sus situaciones con otros compañeros, ¿sí? Y por eso es que es fundamental a la hora de elaborar estrategias de prevención por parte de los centros educativos, implicar a los estudiantes en estos lineamientos. ¿Y por qué necesitamos tratarlo y abordarlo? Porque esto tiene consecuencias, el acoso escolar tiene consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, baja autoestima, tristeza, ideas de muerte, ¿sí? A nivel académico, un descenso en lo que es el rendimiento académico, y también por parte de quienes son los acosadores, ¿no? Que esto en general tienen más conductas, más probabilidad de tener consumo de sustancias en el futuro, conductas antisociales, ser, bueno, perpetuadores de violencia en otros ámbitos, ¿tá? Y por lo tanto el foco es esto, trabajar en la convivencia, en mejorar los vínculos y en atender los conflictos cuando se manifiestan. Con respecto a la tecnología y las redes, que es otro elemento sumamente importante en nuestra época actual, ¿no? Porque las redes y la tecnología forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes, la utilizan para sociabilizar, para informarse, para aprender, bueno, en pandemia para estudiar, y por lo tanto es necesario educar en su uso responsable, ¿sí? No podemos prohibir todas las redes sociales, porque eso sería una utopía, porque vivimos en este mundo de tecnología, pero sí aprender a enseñar un uso adecuado. ¿Por qué? Porque existen riesgos, como es el ciberbullying, que es la misma situación de acoso en realidad, pero a través de las redes, el grooming, que es cuando un adulto en realidad se hace pasar por un menor de edad muchas veces para tratar de establecer un vínculo a través de las redes, y bueno, y que se desencadenan luego situaciones como acoso sexual, entre otras. El sexting, que eso más es una conducta de riesgo en el cual se mandan imágenes o videos de contenido sexual que luego pueden ser utilizados con otros fines, ¿tá? A veces es entre amigos, pero eso obviamente puede luego ser utilizado con otros fines, y lo que es la ciberadicción o la adicción a internet. Y bueno, los retos peligrosos como los que ya se han escuchado, en esto que se los incita a participar de acciones para lastimarse, ¿no? Hasta a veces llegar al suicidio. Por lo tanto, es fundamental educar en el uso responsable, hablar con nuestros adolescentes sobre los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, evitar agregar a desconocidos, o el riesgo que tiene agregar a gente que no conocemos, ¿no? La información que comparten en las redes, educar también en el uso de filtros, conocer en qué están nuestros adolescentes, qué aplicaciones utilizan, o a qué juegos que juegan y para qué sirve. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque que la tecnología sea beneficiosa o perjudicial no va a depender de por sí de la tecnología, sino del uso que hagamos, ¿sí? Y otro elemento no menor es que los adultos somos el ejemplo para ellos, así que también el uso que hagamos nosotros de las redes, por supuesto que va a ser un modelo para los adolescentes. Y otro aspecto importante, bueno, es poder respetar su privacidad, porque ellos están creciendo, se están queriendo independizar de los padres, y por lo tanto hay que aprender a respetar también su privacidad. ¿Qué podemos hacer entonces como padres? Ser como este faro, ¿no? Los adolescentes van a poder salir a navegar, se van a enfrentar a retos, van a tener desafíos, pero nosotros vamos a ser ese faro al cual puedan volver, ¿sí? A consultarnos, saber que se genere esa confianza que necesita el adolescente para que cuando nos necesite puedan volver con nosotros. Y para esto es importante escuchar, respetar, acompañar siempre, intentar no juzgar, ¿sí? Reconocer también los logros, a veces eso nos cuesta un poco, siempre tendemos a marcar las cosas negativas, y es importante reforzar y reconocer los logros, ¿sí? Generar espacios de reflexión, construir redes entre las familias, en los centros educativos, ser ejemplo, conocer a los amigos, dejarlos participar en casa, ¿tá? Conocer a las familias, y algo fundamental que es los límites, ¿sí? Los adolescentes necesitan límites, todos los niños desde siempre todos necesitamos límites, y esos deben de ser coherentes, consistentes, firmes y siempre desde la serenidad. Y bueno, por acá termino. Muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas noches. Mi agradecimiento a Medicina Personalizada y a Cruz Roja de Uruguay por la invitación. Yo me voy a referir con un enfoque más bien toxicológico al consumo de sustancias en la adolescencia. Bien, un concepto importante es la definición en este momento vital de lo que es el consumo problemático de sustancias, porque el consumo problemático de sustancias tiene tiene una definición muy amplia
que incluye la repercusión en cualquiera de estas áreas, ya sea la biológica, académico, laboral, sociofamiliar o legal. Pero un concepto muy importante en relación al consumo de sustancias y los problemas relacionados con el consumo de sustancias en la adolescencia tiene que ver no necesariamente con una adicción, ¿no? Sino que, porque, o sea, no hay todavía un mecanismo por el cual esa persona ese adolescente puede verse adicto a la sustancia, pero sí puede haber problemas relacionados a intoxicaciones agudas, al impacto sobre el desarrollo neurológico, a conductas de riesgo relacionadas al consumo, y también, como decía la doctora Poliet, también a dificultades en el aprendizaje, la falta de concentración, a un pobre rendimiento académico, laboral, y a la repercusión también en la familia que genera ese consumo de sustancias. Esto es lo que más frecuentemente nosotros vemos como problemas relacionados al consumo de drogas en la adolescencia, más allá de trastornos adictivos que también pueden generarse dependiendo de qué tipo de sustancia. Ahora, todo consumo de sustancias tiene sus riesgos, más allá de ser problemático o no. Bien. El alcohol es la sustancia de mayor prevalencia de consumo a nivel nacional y a nivel mundial. Le siguen las bebidas energizantes. La asociación del alcohol con bebidas energizantes, bebidas que tienen alto contenido en cafeína, determina también una disminución de la percepción subjetiva de embriaguez por parte del joven, del adolescente, y eso determina mayor dosis ingerida y por tanto mayor riesgo de intoxicación alcohólica. Por supuesto que luego sigue el tabaco, el cannabis, los tranquilizantes, los sedantes sin prescripción médica, que son de acceso a nivel domiciliario, como las sustancias de mayor prevalencia, para luego seguir con de la hoja de coca, cocaína, estimulante de tipo anfetamínico u otras sustancias. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que la prevalencia del consumo de pasta base de cocaína, que es una sustancia altamente adictiva, es de casi 1% a nivel nacional, pero estas cifras ascienden a 8 o 9% en las zonas o en los contextos de mayor vulnerabilidad social. La intoxicación etílica aguda debe ser catalogada como un cuadro siempre de potencial gravedad. O sea, el alcohol es un inhibidor de nuestras funciones cerebrales y por tanto no solo inhibe nuestra conciencia, en primer lugar nos hace perder el control, nos desinhibe al inhibir nuestras funciones corticales superiores y eso determina conductas de riesgo en los contextos que llamamos binge drinking o consumo excesivo episódico de alcohol. Esas conductas de riesgo llevan obviamente a riñas, a traumatismos, a siniestros, a no utilización de métodos de barrera en las relaciones sexuales, a embarazos no deseados, a enfermedades de transmisión sexual, es decir, a múltiples conductas de riesgo que están relacionadas directa o indirectamente con el consumo. Pero hay algo que es clave y que es muy importante, es que nunca hay que desestimar el potencial riesgo que tiene una intoxicación etílica aguda. El cannabis, la marihuana o la planta que se denomina cannabis, tiene diversas formas de consumo. La forma de consumo más frecuente es la fumada, en cigarrillos o en pipas. También se puede mezclar con tabaco, con pasta base de cocaína, con clorhidrato de cocaína. Una forma muy frecuente es el policonsumo, es decir, que no solo ese adolescente consuma marihuana, sino que también consuma alcohol u otras sustancias. Y algo que en los últimos años vemos más en la clínica tiene que ver con la experimentación en la adolescencia, por ejemplo, de la ingesta derivada del cannabis. Lo que determina, obviamente, el fumar cannabis, más allá de los riesgos que determina la enfermedad respiratoria inducida por el cannabis, como lo hace el tabaco, la diferencia con la ingesta de cannabis tiene que ver con que la dosis de los principios activos que inducen el efecto psicoactivo y los efectos no buscados o las intoxicaciones son mayores y también la velocidad de absorción es más lenta, por tanto, ese adolescente tiende a consumir mayores cantidades y a tener una clínica de intoxicación mucho más florida. Por tanto, estas formas de ingesta de cannabis son muy peligrosas o potencialmente más riesgosas también en comparación a otras vías de administración. Más allá de que la otra vía tiene causa de enfermedad por la vía fumada. Una vía hoy
que también lo vemos con el tabaco, que es de mucha preocupación, tiene que ver con los vaporizadores, con el vaping, debido a que esos vaporizadores no solo tienen, no solo tienen cannabis, sino que en su combustión tienen otros productos como formaldehído u otras sustancias químicas que también son nocivas para el aparato respiratorio. Y por supuesto también tienden, al ser una droga fumada, a tener un potencial adictivo mayor. Algo importante en relación a cannabis y neurodesarrollo tiene que ver con que durante la adolescencia se está produciendo todo el proceso de maduración cerebral. Hay un mayor impacto cuanto más precoz, mayor dosis y mayor frecuencia tiene el consumo de cannabis sobre ese adolescente. El impacto negativo sobre el aprendizaje está obviamente científicamente demostrado, con una afectación de la memoria, con la atención, una memoria a corto plazo, que afortunadamente es potencialmente reversible con una abstinencia posterior, es decir, cuando ese adolescente o joven deja de consumir. ¿Qué pasa con cannabis y trastornos psiquiátricos o trastornos neuropsiquiátricos? Que sí tienen una base toxicológica por los principios activos de la marihuana o de la planta, pero en sí se distinguen tres escenarios distintos. Uno, cuando el cannabis es la causa de un trastorno psiquiátrico que ocurre, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno psicótico agudo, ¿no? Cuando uno pierde la noción de la realidad. Ahora, lo más frecuente es que el cannabis sea desencadenante, gatillo de un trastorno psiquiátrico preexistente, latente, que quizás se hubiera desarrollado más adelante o no se hubiera desarrollado, descompensando previamente a ese joven. Otra forma es la automedicación, cuando uno tiene un sufrimiento psíquico o un trastorno psiquiátrico o psicológico subyacente y utiliza el cannabis con un fin ansiolítico, antidepresivo, y lo que hace ahí es decir, no tratar adecuadamente el sufrimiento de base o la enfermedad de base, y además también, obviamente, tener un mayor riesgo de dependencia o adicción al cannabis. Algo de particular interés para nosotros en esta charla tiene que ver obviamente con el surgimiento de hace muchos años ya, pero hoy en forma explosiva, de las drogas de síntesis, las drogas sintéticas, donde hoy en Uruguay, como en el mundo, estamos viendo experimentaciones a edades mucho más precoces. Antes, hace 10 años, estas experimentaciones ocurrían luego de los 20, 25 años. Hoy estamos viendo adolescentes que experimentan con estas drogas de síntesis, drogas que pueden presentarse en pastillas o en cristales y que tienen la particularidad hoy de tener o altos contenidos en anfetaminas o estar cortados o adulterados con otros componentes, los cuales no sabemos qué son, o son otro tipo de anfetaminas que tienen otros efectos no buscados. Entonces, ¿eso qué tiende? Tiende a pensar que como es más puro es mejor, si tiene una mayor pureza, el riesgo de intoxicación va a ser mayor, y a su vez, en los cortes, el no tener el efecto buscado determina que ese adolescente o ese joven puede ingerir una mayor dosis. Entonces, lo importante de este escenario, fundamentalmente, no es el trastorno adictivo, es el momento de la intoxicación aguda en ese escenario de consumo, en la noche. Y es ahí donde nosotros vemos intoxicaciones graves que pueden ser mortales. Estos casos graves o mortales se deben en el éxtasis, en la metildioximetanfetamina, estos estimulantes tipo anfetamínico, al propio escenario de consumo, a la mezcla con otras drogas clásicas, a los adulterantes, a estos cortes que yo mencionaba, y también a mayor pureza de estas anfetaminas para contrarrestar los adulterantes. Hay tres componentes fundamentales de un buen involucramiento parental para conocer, para informarse acerca de esto. Una buena comunicación con el adolescente, acompañarlo en el proceso, y secundariamente subyace el control. Es decir, si uno se comunica adecuadamente y lo acompaña en este proceso, en sus dudas, en relación también a lo que tiene que ver con las sustancias, en la experimentación, probablemente pueda tener un mejor control, una mejor convivencia, nos determina más recursos a nosotros como padres para enfrentar y resolver conflictos con ellos, habilita a conocerlos más, a conocernos y a conocerlos más, y permite y habilita la escucha. Debemos escuchar a los adolescentes para también aprender en esta etapa como padres. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Continuando entonces con la charla, también me permito agradecerles a las autoridades, a los organizadores de MP y del Rotary por invitarme a participar en esta actividad, y que, por supuesto, para mí es un placer y me parece sumamente importante estar tratando estos temas, y en especial, como ustedes saben, yo soy ginecóloga de niñas y adolescentes, entonces me voy a referir a los riesgos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. No voy a repetir cosas que ya abordaron el doctor Pascal y la doctora Polié, pero creo que sí tenemos que hablar un poco de cómo la violencia del alcohol y las drogas puede potenciarse con los riesgos en salud sexual y reproductiva. Bien. En cuanto a violencia, creo que es un tema bien importante, que bueno, que ya se ha mencionado, la doctora Polié mencionó qué es lo que ocurre fundamentalmente a nivel del acoso escolar y la violencia entre pares, ya sea directamente o en las redes sociales. Ustedes saben que violencia ocurre en muchos ámbitos, lamentablemente siempre estamos escuchando sobre estos temas y también con los adolescentes, pero quería referirme en lo que se vincula un poco con la sexualidad de los adolescentes y lo que tiene que ver con la violencia en la adolescencia. Es por eso que traigo de vuelta esto que ya se mencionó, pero que quiero una vez más enfatizarlo, lo que es el grooming y el sexting, que ya fueron perfectamente definidos, pero quiero que ustedes pónganse a pensar lo que es para un adolescente que está en pleno desarrollo de su sexualidad, que está iniciando o no sus relaciones sexuales, lo que tiene que ver desde el punto de vista afectivo, en verse acosado sexualmente por un adulto que pensó que era un par o un amigo que conoció a través de las redes, y de repente se ve en esa situación, o un adolescente que compartió una imagen erótica, una foto donde se pueden visualizar sus genitales con un novio, amigo, lo que fuera, y que de pronto se ve que esa imagen está viralizada, o está entre los amigos de ese supuesto amigo, o está en todas las redes, en manos de todos. Una vez más también ya se dijo, tenemos que educar y explicar cuáles son los riesgos de compartir este tipo de contenidos, especialmente con desconocidos en las redes, y aunque sea un conocido, que si bien lo hacen entre dos personas que así lo acuerdan y no pasa de eso, no tendría ningún problema, tiene que saber, y yo hablo mucho de las adolescentes porque me dedico a la ginecología y porque además a veces es una cuestión de género también, aunque por supuesto los varones también pueden verse afectados, qué es lo que ocurre cuando esa novio, amigo, el que sea, decide compartir eso con los demás. Quería detenerme un minuto también a hablar lo que es la violencia en las parejas en los adolescentes. En realidad, como todas las características que estuvo detallando la doctora Polié que se dan en los adolescentes, ustedes comprenderán y aparte saben que los adolescentes pueden tener una pareja que les puede durar más o menos tiempo, alguno será una pareja que continuará en la etapa adulta, pero la mayoría de ellos la verdad es que son parejas esporádicas. Ellos te dicen es mi novio y de repente le dura 3 días, 1 mes, 2 meses, porque están en una etapa de cambios y es normal que esto ocurra. Si estas relaciones se dan en un ámbito de respeto, de empatía, de afecto, seguramente van a ser una experiencia sumamente positiva para esos adolescentes que están incursionando en su orientación sexual, en su sexualidad, están iniciando muchas veces sus relaciones sexuales, pero lo que tenemos que tener claros como adultos es que estos modelos de violencia en la pareja del adolescente no tenemos que permitirlos. Cuando aparecen esos celos excesivos, de no quiero que estés con nadie porque solo quiero que estés conmigo, no permiten las salidas con amigos, no quiero que te vistas de X forma o de tal cosa, y ni que hablar la violencia física, somos los adultos que tenemos que intervenir para evitar que esos modelos continúen, y a veces explicarles que, no es, que realmente son relaciones tóxicas y que conducen a daño afectivo muy importante y a riesgos que luego pueden continuarse también en este momento y en la vida adulta. Del abuso sexual no me voy a extender a hablar porque podríamos estar hablando largo tiempo, lamentablemente, pero quiero detenerme en el aspecto de lo que son las previas, las fiestas que hacen los adolescentes, donde justamente, ¿qué pasa? Hay intoxicaciones, o ni siquiera intoxicaciones, pero uso excesivo de alcohol, de otras sustancias, como estuvo hablando recién el doctor Pascale, y ahí, de vuelta, voy a hablar de una adolescente mujer, puede ser un adolescente varón también, se ve en una circunstancia de tener un vínculo sexual con uno o con más personas otras veces juntas, que no es lo que eligió, que no es lo que quiso, que no es lo que dio el consentimiento. Cuando decide un adolescente tener un vínculo del que sea,
o un acercamiento sexual del tipo que sea con alguien porque lo decidió, porque lo quiere y está tomando las precauciones al respecto de hacerlo en forma responsable es una cosa, pero los riesgos que implica en las infecciones de transmisión sexual, en el embarazo no deseado, y ni que hablar en lo afectivo, y créanme ustedes que nosotros en la consulta diaria, no les digo que por suerte no es todos los días, pero tenemos que ver estas adolescentes que vienen sumamente angustiadas, solas, o a veces en compañía de familiares, de sus madres o de amigas, a contarnos, no sé qué pasó, no sé qué hice, yo no quise, y bueno, y todo lo que esto implica, y que tenemos que educar, anticiparnos y explicar que estas cosas pueden ocurrir para que siempre se esté consciente, el adolescente esté consciente de qué elige, qué no elige, qué está haciendo, y acá recurrir muchas veces a los pares, a explicarles también que si ven a una amiga, a un amigo que está en una situación así, es preferible sacarlo de esa situación, llamar a un adulto, pero no dejar que esto continúe porque da consecuencias bien negativas. Como decíamos, los riesgos se potencian. Cuando está el alcohol y drogas, situaciones de violencia que capaz que no se iban a dar, aparecen allí, y los riesgos en salud sexual y reproductiva, ni que hablar, que dejan de tenerse todas las precauciones que ellos mismos conocen y que no pueden utilizarlas porque no están en una situación de así hacerlo. Pero voy a abocarme ahora un poco más a lo que les dije que iba a hablar, que era a lo que tiene que ver a los riesgos en salud sexual y reproductiva particularmente. Como dijimos, en la adolescencia continúa el desarrollo de la sexualidad, que por supuesto empieza, nosotros decimos desde la vida intrauterina, en la infancia, pero que es una etapa crucial en el desarrollo de la sexualidad, la orientación sexual. Como decíamos, muchas veces los adolescentes comienzan sus relaciones sexuales en esta etapa. Esto tiene gran trascendencia, son muy importantes los primeros encuentros sexuales con sus pares, por todo lo que se habló también que tiene que ver de esta etapa de identidad y también en la identidad sexual. Y nosotros lo que tenemos que hacer como adultos es anticiparnos, educar y prevenir en los riesgos que estamos hablando. ¿Para qué? Para acompañar simplemente a que esta sexualidad se desarrolle de forma placentera, responsable y saludable, que es como tiene que ocurrir y como ocurre por suerte en la mayor parte de los casos. ¿De qué tenemos que estar atentos en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva? De que no se produzca un embarazo no deseado en la adolescencia, y no menos importante, que no aparezcan infecciones de transmisión sexual. Y entonces nos ponemos a pensar cuál es la edad de inicio de las relaciones sexuales, y en nuestro país, en realidad acá les traje un dato de una encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2008, y está en un promedio de los 16 años, siendo que referían los varones iniciar sus relaciones sexuales hacia los 15, y las mujeres hacia los 17 años. Esto les dije, tiene ya muchos años, y en publicaciones incluso más recientes y de las se ve que la edad ha ido disminuyendo, y la brecha entre las niñas y entre las mujeres y los varones se ha ido acortando. O sea que nosotros tenemos que tener esto en cuenta, porque si queremos anticiparnos, prevenir y educar, no podemos llegar más tarde de lo que ellos han iniciado sus relaciones sexuales. Y otro tema que me parece bien importante dejarlo en claro es que la educación sexual, que es la clave para todo esto, no incita a los adolescentes a tener relaciones sexuales. Ofrecer una educación sexual a los adolescentes y hacerlo en forma temprana, en realidad desde la infancia, por supuesto con contenidos que van a ir armonizándose de acuerdo a la edad de a quien estamos educando, esto retrasa el comienzo de la actividad sexual, y lo que es más importante aún es que aumenta el uso de métodos anticonceptivos, y de hacerlo en forma responsable cuando deciden comenzar su actividad sexual. Esto es un estudio de la Sociedad Uruguaya de Pediatría del año 2016, pero hay múltiples publicaciones científicas que así lo avalan, y es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos prevenir el embarazo en la adolescencia? En realidad con los métodos anticonceptivos, que son prácticamente, podemos decir, los mismos que se utilizan en los adultos. Simplemente, por supuesto, todos los métodos anticonceptivos que vamos a plantear en la adolescencia son métodos reversibles, porque estamos hablando de adolescentes, y los métodos naturales, salvo excepciones, nosotros no los utilizamos en la adolescencia, porque tienen una eficacia que no creemos que sea la indicada para esta etapa de la vida, donde necesitamos un método sumamente eficaz. En realidad los más conocidos son los anticonceptivos, simplemente para enumerarlos, ¿no? Anticonceptivos orales, con distintas composiciones, otras vías de administración, como pueden ser un anillo vaginal, el parche o el inyectable, y ni que hablar el preservativo, que nos vamos a detener a hablar. Por supuesto, esto va a ser diferente para cada adolescente, va a tener por eso nosotros, quienes trabajamos con adolescentes, asesoramos en anticoncepción,
y quería también dejarles en claro que los métodos de larga duración, como es el dispositivo intrauterino, de distintos tipos, y hay algunos que son especialmente diseñados para adolescentes, así como el implante, son métodos que realmente son una herramienta bien importante para prevenir el embarazo en la adolescencia. ¿Qué quiere decir de larga duración? Y en contraparte lo de corta duración, que ofrecen anticoncepción de al menos durante un año y tienen la característica que una vez discontinuado, igual que los otros de corta duración, inmediatamente se recupera la fertilidad. Nosotros utilizamos, al momento de estar con un adolescente o un adulto que queremos hacer este asesoramiento en anticoncepción, lo que se llama los criterios de elegibilidad de un método. Esto quiere decir que conjuntamente con la adolescente que tenemos, vamos a elegir cuál es el mejor método, y explicándole todos los métodos, y sobre todo no recomendando aquellos que puedan tener un efecto negativo por alguna condición de salud de esa adolescente. Entonces, esto está protocolizado por la Organización Mundial de la Salud y otras sociedades científicas, pero lo que quería dejar en claro es que la edad por sí sola no es una razón para contraindicar ningún método anticonceptivo, simplemente los irreversibles, como dijimos, pero ningún método, porque tiene tantos años o cuantos años, no lo puede utilizar. Y acá les traje esta gráfica, que también es de la Organización Mundial de la Salud, que la flecha en ascenso indica que el método es cada vez más seguro, o sea que los que se encuentran en la línea superior son los métodos más eficaces para evitar el embarazo. ¿Saben por qué les traje esto? Para que puedan ver que el implante y el dispositivo intrauterino, los que hablábamos, que se llaman métodos de larga duración, están a la par de lo que son los métodos definitivos, la ligadura de trompas y la vasectomía, que por supuesto una vez más ni estamos planteando aquí. Pero son eficaces ¿por qué? Porque no dependen de la conducta del adolescente, no dependen que recuerde tomar un comprimido anticonceptivo todos los días, de colocarse un parche, de cambiar un anillo, no dependen de que un día le vino vómitos, que tomó un antibiótico, y entonces tienen mucho mayor eficacia, tienen mayor continuidad en el método, y realmente es una herramienta, como les decía, muy importante, y el Colegio Americano de Pediatría y la Sociedad Americana de Pediatría, así como muchas otras organizaciones, recomiendan estos métodos para disminuir el embarazo en la adolescencia. No quiere decir que los otros métodos no sean iguales de buenos y que puedan ser utilizados en muchas oportunidades, pero como hay un poco un mito en que, por ejemplo, el dispositivo intrauterino no es adecuado para un adolescente, o este tipo de métodos son para otras edades, quería dejarlo en claro que esto no es así. Y cuando estábamos hablando de lo que es el asesoramiento en anticoncepción, un concepto fundamental es que en la adolescencia solamente se puede utilizar el doble método. ¿Por qué el doble método? Porque el preservativo, ya sea femenino o masculino, también si estamos hablando de prevención de infecciones de transmisión sexual, tenemos que pensar también en adolescentes que pueden tener relaciones sexuales con su mismo sexo, y el preservativo masculino o femenino es la clave para evitar las infecciones de transmisión sexual, y este método de barrera tiene que ser siempre acompañado, o es lo que le sugerimos desde el equipo de salud, con otro método que, como dijimos, en conjunto con la adolescente, explicándole y valorando sus características, sus posibles enfermedades que tenga o alguna contraindicación, decidiremos cuál es el otro, y por eso es como un traje a medida. Lo que recibe una amiga no es lo mismo que lo que va a recibir la chica que tenemos o que viene a consultarnos, porque a la otra le va bien con tal o cual método. Esto es un traje a medida. Y nunca podemos dejar la oportunidad, pasar la oportunidad de hablar con un adolescente de lo que es la anticoncepción de emergencia, las píldoras que a veces se llaman del día después, que es otra herramienta importante para evitar el embarazo adolescente, que les diría que así, a grandes rasgos, no tiene contraindicaciones en ninguna adolescente, y muchas veces es el evitar un embarazo no deseado, cuando por ejemplo se rompe un preservativo o ocurre algún tipo de inconvenientes con el uso de otro método anticonceptivo. Hablando un poco de lo que tiene que ver de las infecciones de transmisión sexual, no es menos importante que nosotros tenemos que hacer hincapié en esta etapa tan vulnerable, en que, como dijimos, hay tantos cambios de pareja, y esa sensación de a mí no me va a ocurrir que tienen los adolescentes, y esto es fundamental. El SIDA, por todos nosotros conocido, la sífilis que ha ido en aumento, la hepatitis B, pero quizás
quería hablarle de algunas cosas que no se hablan tanto, como por ejemplo el herpes genital, que es una infección que se transmite por vía sexual y que genera una lesión muy molesta, pero lo que es más importante aún, una lesión que va a quedar en el organismo de ese adolescente, o chica o varón que adquiere esa infección, y ante distintas circunstancias en su vida, como puede ser, por ejemplo, una disminución en las defensas, en la inmunidad, reaparece esa lesión nuevamente molesta. Quería hablarle de otros gérmenes, de otros microorganismos, como por ejemplo allí está escrito clamidia, y hay otros que llaman ureoplasma, micoplasma, pero que son a veces microorganismos infecciosos que pasan inadvertidos y que pueden determinar alteraciones en el aparato genital, por ejemplo, en las trompas, y nosotros recién vamos a encontrarnos con estas consecuencias cuando esa adolescente sea adulta y decida que quiera quedar embarazada, y tenga sus trompas ocluidas y tenga que ir a métodos de asistencia y de tratamiento, que de no haber sido por esa infección de transmisión sexual, no tendría que haber pasado por esa situación. Y no menos importante, el HPV, que puede causar lesiones premalignas y malignas en el cuello del útero, además de causar también las verrugas genitales, que tanto inconveniente en la parte sobre todo afectiva trae a los adolescentes, que además son contagiosas, como todas estas infecciones de transmisión sexual, y que requieren un montón de controles y de situaciones que realmente impactan negativamente en nuestros adolescentes, en los adolescentes varones y en las mujeres. Y no quiero dejar de mencionarles que más allá de lo que estuvimos hablando recién, que la educación sexual y los métodos de barrera son la clave, la llave para evitar las infecciones de transmisión sexual, que realmente son prevenibles, y entonces quiero además dejar en claro que para el caso del HPV recomendamos la vacuna en la adolescencia desde las distintas organizaciones científicas, tanto nacionales como internacionales, para evitar al menos lo que tenemos vacuna, alguna infección de transmisión sexual. Y un poco redondeando de todo lo que estuvimos hablando, de los riesgos que aparecen en la adolescencia, para pasar a la etapa de las preguntas, quiero insistir una vez más que la adolescencia es una etapa de la vida y que es una etapa saludable, que la mayoría de los adolescentes lo transitan en forma saludable, y que es verdad que existen riesgos. Una de las cosas que tenemos que hacer como adultos es empoderarlos en su autocuidado. Están en una etapa que ya pueden hacerlo, y me gustó esto que dice: pon arte en cuidarte, y decidir qué quiero y qué no quiero, es una cosa que nosotros tenemos que tratar de transmitirle y de empoderar a los adolescentes. Y sin duda, la educación, y en lo que estoy hablando, la educación sexual, es una herramienta fundamental. Y los mejores resultados solo los vamos a obtener ¿cómo? Si trabajamos en conjunto. En conjunto, el equipo de salud, en conjunto las instituciones educativas, ni que hablar la familia, donde está el adolescente todos los días, y si todos tenemos un discurso, una educación que va en el mismo sentido, sin duda eso es lo que va a resultar en un mejor resultado y en disminuir esos riesgos, y que el adolescente o la adolescente pueda transitar esta etapa en forma saludable, placentera y agradable. Una vez más, es verdad, es una etapa vulnerable, pero creo que también es una etapa de oportunidades, y ahí tenemos que estar para ayudarlos a transitarla saludablemente. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Realmente nos han ilustrado a todos. Ahora llegamos a una etapa en la cual, como bien dijo Débora, vamos a trabajar en equipo, fundamentalmente en equipo con quienes nos están mirando desde sus hogares o en los lugares donde estén conectados. Por eso es que nos parece enormemente importante dedicar este tiempo a preguntas. Como también queremos trabajar en equipo desde este lugar, yo voy a formular preguntas en función de las personas que han expuesto sobre cada tema en especial, pero pidiéndoles, como lo hemos hecho en instancias anteriores, que participen todos en la respuesta si encuentran que pueden complementar la que dé quien esté a cargo de la respuesta inicial. Y por eso voy a empezar por Ana Inés. Yo no les voy a tratar por los títulos, no porque se los niegue, porque los merecen, los han ganado con una profesionalidad muy encomiable, pero son mucho más jóvenes que yo, entonces prefiero llamarlos por su nombre. Ana Inés, tengo algunas preguntas muy interesantes para ti. ¿Por qué no se divulgan más los problemas de suicidio en adolescentes? ¿Es verdad que puede ser una conducta por imitación? ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno,
creo, y en realidad lo que se ha demostrado es que hay una dificultad, ¿no?, en el abordaje de los problemas en salud mental. Y creo que hoy en día se está intentando, ¿no?, tratar de abordar este tema y de darle como que realmente podamos hablar más de la salud mental y de la importancia que tiene, porque la salud mental forma parte de la salud. Con respecto a los suicidios, en realidad lo que muestra la evidencia es que lo que aumenta el riesgo de suicidio es si damos detalles de lo que ocurrió en un suicidio. Pero hablar de lo que es el suicidio y del impacto que tiene es un aspecto importante para educar y para prevenir. ¿Sí? Eso por ahí. Gracias, Ana Inés. Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a otro integrante del equipo, el profesor Walter Pérez, que está detrás de aquella pared, pero es el que ha estado recogiendo las preguntas, las ha vertido a estos papeles que tengo yo acá, de manera que esta parte es fundamental, su tarea, pese a que ustedes no lo están viendo en este momento. Y una segunda pregunta, Ana Inés. ¿Indicadores de alerta para sospechar conductas suicidas en el adolescente existen? En realidad lo que tenemos que estar atentos, un poco a lo que traté de nombrar en la presentación, es importante en estas cosas, ¿no? Si hay conductas autolesivas, eso sí es un factor bueno, que nos tiene que alertar, ¿sí? Intentos de autoeliminación, y esto es bien importante. A veces tenemos adolescentes que ingieren un fármaco, aunque sea un comprimido, con la intención de morir, y esto nos tiene que alertar, nos tiene que preocupar y tenemos que consultar, ¿sí? Como padres o cuando a veces esas situaciones las describen en los centros educativos, nos tienen que alertar. ¿Por qué? Bueno, porque el intento de autoeliminación es el principal factor de riesgo para el suicidio. O sea que eso es uno de los factores que tenemos que estar atentos. Y después todas las otras cosas, ¿no? Cuando vemos una inflexión importante, rendimiento académico, alteraciones en el sueño, en la alimentación, tristeza marcada, que verbalizan querer morir, ideas muertes, son todos elementos que nos tienen que preocupar y tenemos que consultar. Gracias. Hay una pregunta que parece derivada de esta. ¿Con quiénes se pueden asesorar los padres u otros adultos si sospechan tendencias suicidas? Si vieron algo que les llamó la atención, ¿con quién se pueden asesorar? Creo que ahí es importante el médico de cabecera de ese adolescente, ¿no? Sería un pediatra, un médico familia, y por supuesto la oportunidad de consultar también con el equipo de psiquiatría. A veces hay como un tabú, ¿no? Como un miedo a consultar con el equipo, y es importante consultar. ¿Tá? Cualquier duda, primero, por supuesto, capaz que hay más confianza, ¿no? Y uno tiene esa cosa más cercana con el pediatra, con el médico familia, pero si no, siempre la posibilidad de consultar es importante. Frente a cualquier duda, cambios, algo que nos preocupe como padres, o desde los centros educativos, porque puedan consultar. Y me permito agregar, de atrevido, yo no tendría que decir tanto, pero que afortunadamente existen psiquiatras especialistas en niños y adolescentes, y que es un buen recurso para consultar cuando alguien está angustiado por la posibilidad de que algo que detectó en su hijo o en su hija pueda estar indicando alguna tendencia de esto. Le vamos a dejar descansar un ratito a Ana Inés. Antonio, el acceso al alcohol por los adolescentes, ¿cómo se sortean las barreras para la venta? Bueno, creo que en sí, ¿qué pregunta? Es interesante la pregunta. Voy a enfocarlo desde otro lado. A ver, la responsabilidad, creo que ciudadana, que tiene cualquier persona o institución o dependencia que vende alcohol, obviamente es no vender alcohol o no proveerle alcohol a menores de 18 años, ¿no? Eso está establecido legalmente. Ahora, hay un tema que puede preocupar más, que tiene que ver, que se habló durante la actividad, que tiene que ver con las previas, ¿no? Que Débora también lo mencionó. Cuando la previa condiciona muchas veces la salida de ese adolescente, y cuando digo condiciona tiene que ver con el grado muchas veces de intoxicación alcohólica que puede llegar a tener y que puede determinar que pueda salir o no, o que directamente en esas juntadas ya no son previas, sino que son juntadas en domicilios, ahí ya se da el escenario de consumo. Es decir, una limitante y sortear la venta, yo lo modificaría a sortear el acceso, es decir, cómo logran acceder.
y muchas veces logran acceder en sus propios domicilios o en las casas de compañeros, pares, con estas prácticas que son de altísimo riesgo. O sea, la naturalización y banalización del consumo de alcohol, al ser una droga socialmente aceptada, ha sido determinante para que a nivel mundial y en Uruguay particularmente, la edad de inicio descienda significativamente. Hoy la edad de inicio de consumo de alcohol en Uruguay son 13 años. 13 años. Es decir, que creo que un elemento importante a evitar y a no sortear justamente es el acceso al alcohol en los domicilios de los chicos. Gracias, Antonio, y es un buen llamado de atención hacia la responsabilidad de los adultos, los padres o con quien convivan los adolescentes en cuanto a tener cuidado en ese tipo de cosas. Los adolescentes, como bien se repitió a lo largo de esto, tienen tendencias a probar como forma de volcarse al mundo, de entender determinadas cosas, y eso los lleva, si se les facilita, a que incurran en riesgo con mayor frecuencia. Pero volví a extenderme en lo que no debería. Por eso ahora vas a tener que extenderte tú, porque te preguntan si podés extenderte un poco más sobre la asociación de cannabis y trastornos psiquiátricos. Bien. En sí, cuando uno habla de los efectos tóxicos del cannabis o los efectos no deseados del cannabis, uno habla específicamente de efectos relacionados al mecanismo de acción tóxica y otros efectos que no solo dependen del mecanismo de acción, de cómo actúa el cannabis en el organismo, sino que también los efectos dependen de la persona y del contexto y del entorno en el cual ocurre el consumo. Esa tríada es muy importante, o sea, sustancia, persona y entorno. Algo que es clave es que el cannabis tiene dentro de sus principios activos, dentro de sus componentes, algunos componentes psicoactivos, es decir, que producen los cambios de estado de ánimo, de conciencia, de comportamiento, ¿no? Que producen el efecto buscado muchas veces, efectos no deseados, ¿no? Porque como producen psicoactividad para un efecto buscado, también lo hacen para los no deseados o no buscados, ¿no? Uno de los más conocidos es el THC o tetrahidrocannabinol, que muchos probablemente de los hoy que nos están acompañando lo han sentido nombrar. El THC tiene la particularidad justamente de poder inducir trastornos de ansiedad, poder inducir trastornos depresivos, poder también inducir trastornos psicóticos, como yo decía hoy, de trastornos de modificar la percepción de nuestra realidad. Lo que más evidencia hay es que el consumo de cannabis a través de estos componentes puede gatillar, puede desencadenar estos episodios psicóticos agudos o cuadros ansiosos, cuadros ansiosos que pueden ser base y pueden ser desencadenados por el consumo. Eso es lo que hay más evidencia. ¿Puede ser causa? Sí. Pero lo que es más, lo que hay mayor evidencia es en el factor desencadenante. Es decir, una persona que es vulnerable o susceptible a poder tener ese efecto no buscado, que pueda llegar a tenerlo secundario al consumo de cannabis. Creo que eso es esencial. Y lo otro es la creencia o mito, muchas veces durante la adolescencia, durante la juventud, de mitigar efectos no deseados por un malestar psíquico, un sufrimiento, como yo le decía hoy, a través del cannabis, por un efecto ansiolítico, relajante. Bueno, y eso determina no tratar la enfermedad de base a través de la consulta, por ejemplo, con un especialista, y también, obviamente, al tener esa conducta repetitiva de una droga fumada, generar una adicción. Otra pregunta, ¿cuáles son las drogas de síntesis que circulan actualmente en nuestro país y cuáles son los peligros de sus efectos? Mayoritariamente las drogas de síntesis que hay en nuestro país son la llamada feniletilamina de síntesis, son anfetaminas de síntesis, o sea, lo que antiguamente se llamaba éxtasis hoy no es solo MDMA, no es solo metildioximetanfetamina, son otras metilanfetaminas, otras metoxianfetaminas, y lo que hoy hay en Uruguay, de hecho, a fines de diciembre del año pasado, la Junta Nacional de Drogas emitió una alerta pública con respecto a eso, son mezcla de drogas sintéticas que antagonizan efectos, es decir, que tienen efectos que pueden ser
uno ser estimulante y el otro depresor, es decir, depresor inhibidor de conciencia. Los adulterantes pueden tener ese rol, es decir, combinar efectos justamente para lograr otros que pueden ser buscados o no buscados. Eso determina, como yo mencionaba hoy, un gran riesgo de sobredosis e intoxicaciones agudas graves. Actualmente tenemos, desde hace ya un par de meses en prensa, y puedo nombrarlo, la droga, la Tucci, la 2CB o la 2C, que se le llama falsamente cocaína rosa. Es decir, eso no es cocaína, simplemente que su presentación es un polvo rosado, y como muchas veces se inhala como la cocaína, se dice que es cocaína. No es cocaína, es una anfetamina perturbadora, es una anfetamina alucinógena que produce un efecto de estimulación de un sistema nervioso inconsciente que se llama el sistema nervioso simpático, produciendo sobredosis parecidas a la cocaína, pero también estimula la serotonina, produciendo también efectos combinados como lo hace otras anfetaminas alucinógenas o perturbadoras como el éxtasis. Es decir, estamos combinando mecanismo de acción tóxica altamente riesgoso con estas drogas, que como yo mencionaba, y cierro con esto, Quique, tiene que ver con que siempre cuando uno hoy consume estas sustancias está en el contexto de una ruleta rusa, es decir, uno no sabe lo que está consumiendo. Y ese es el altísimo riesgo en el escenario de consumo. No es tanto el trastorno adictivo, sino el riesgo en ese momento, en esa noche, en ese momento de consumo. Sí, y me permito decir del ego, porque en realidad no es el tema que yo manejo, que es posible que ingresen otras drogas de ese tipo en el país en el futuro, dado que quienes las comercializan y quienes ganan con esto son muy hábiles en lograr sortear los mecanismos de control. De manera que me parece fundamental lo que estás diciendo, Antonio, y sobre todo la importancia de la comunicación de los adultos con los niños y adolescentes para tratar de, dentro de lo posible, evitar que ingresen en esto. Y tengo una pregunta que en realidad es para los dos, pero te la voy a preguntar a ti, Ana Inés, y Antonio, después tú también puedes complementarla. Si el adolescente, o la adolescente, porque acá no hay diferencias, quiere probar alcohol en su casa, ¿es adecuado? Bueno, un poco lo que hablaba Antonio, en realidad lo que se demuestra, me parece que es que habilitar el consumo de alcohol en las casas es de alguna manera un modelo, ¿no? de que está bien consumir alcohol. Entonces, me parece que por ese lado es importante. A veces tenemos papás que nos dicen, bueno, pero yo prefiero que tome en casa que tome afuera, entonces le compro todo para la previa y que la haga en mi casa y última yo sé qué alcohol está tomando. Y en realidad eso se ha demostrado que actúa como un factor de riesgo. Entonces, me parece que en casa principalmente es hablar de los riesgos, educar en los riesgos que tiene el consumo de alcohol, para no bajar la percepción de riesgo, que creo que eso es lo que está ocurriendo, hay una baja percepción del riesgo y eso hace que lo consuman sin tomar en cuenta los posibles riesgos. Entonces me parece importante eso, educar de casa, educar también con el ejemplo, ¿no? Si nosotros todos los días tomamos alcohol en casa como adultos, bueno, también de alguna forma estamos minimizando el riesgo. Entonces, bueno, ahí actuar como modelos para nuestros adolescentes. ¿Querés complementar algo, Antonio? Agregaría el hecho que, como digo, en la práctica clínica hoy la edad de inicio de consumo de alcohol es muy baja. Entonces, tratar de retrasar al máximo, en lo posible, el inicio de consumo de alcohol en la adolescencia. Eso es un elemento importante. Totalmente de acuerdo con esa postura que manifiesta Inés. Y creo que hay un concepto muy importante que tiene que ver con esto de que cuanto más molestos nos ponemos después de una intoxicación alcohólica, menor es la prevalencia de consumo posterior. Cuanto más nosotros habilitamos el consumo, mayor es la prevalencia. Cuanto más disponibilidad y consumo de alcohol en casa, mayor es la prevalencia. Es decir, son indicadores donde los referentes socioafectivos tienen su rol. Por lo tanto, es extremadamente importante tener claro el hecho de, como decíamos hoy,
darle la real importancia a lo que tiene que ver la edad de inicio de consumo de alcohol por el impacto que genera en lo agudo y también a largo plazo. Esta acaba de llegar. ¿Hay drogas sintéticas que no generen adicciones? Hay drogas sintéticas que no generan adicción, que no tienen por qué causar una dependencia física, pero en general cuando uno habla de drogas sintéticas, se habla de nuevas sustancias psicoactivas, habla de nuevas sustancias que no han sido reguladas por las convenciones internacionales, y muchas de ellas todavía no está la evidencia de que puedan provocar adicción, lo que no quiere decir que no provoquen intoxicación, y que el riesgo no esté en la intoxicación aguda. La última, para dejarte descansar, y a Inés también un ratito, y después pasamos a Débora. ¿Son nocivas las bebidas energizantes? Las bebidas energizantes tienen, como yo mencionaba hoy, un alto contenido en cafeína. Existen numerosos escenarios de consumo de bebidas energizantes, desde la práctica deportiva, mayor rendimiento intelectual, pero un escenario, que obviamente todas son desaconsejables, ¿no? Por el propio efecto de la cafeína en este caso, y obviamente, por ejemplo, el hecho de hacer deporte, o el abuso de cafeína con el fin de estudiar. Ahora, hay algo que es clave, que en el escenario más frecuente en nuestro país es la asociación con el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Lo que determina que ya haya tragos establecidos con marcas donde hay una bebida destilada con una marca comercial de una bebida energizante, ¿no? Bebidas energizantes son aquellas que tienen mucha cafeína. Hay publicidad engañosa, ¿no? Como por ejemplo decir que no tiene cafeína, ¿no? Que es pura guaraná. La guaraná es una de las plantas que más cafeína tiene, ¿no? Entonces, también tenemos que estar alerta a todo eso. Es decir, el alto contenido en cafeína genera estimulación. Entonces genera un equilibrio entre el efecto depresor inhibidor del alcohol con la estimulación de altas dosis de cafeína. ¿Eso a qué lleva? A consumir más alcohol, a generar una menor percepción de embriaguez, de los efectos que yo no quiero del alcohol, de quedarme en la primera fase de la intoxicación alcohólica. ¿Cuál es? La desinhibición, el descontrol que uno vive como positivo, ¿no? En la vivencia del adolescente. Y eso obviamente determina que, por supuesto, la intoxicación alcohólica progrese, va a llegar la intoxicación alcohólica porque va a ingerir incluso más dosis, y ya hay estudios que muestran que hay más riesgo de intoxicación alcohólica y mayor riesgo de todas esas conductas de riesgo que hablábamos los tres hoy, en relación a riñas, traumatismos, siniestros, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, por la asociación de alcohol con bebidas energizantes. Es decir, es una mezcla potencialmente peligrosa por ese equilibrio nocivo que genera. Gracias, Débora. Vas a tener que trabajar un poco ahora. ¿Cómo mejorar la comunicación con las adolescentes, sobre todo en el área sexual, cuando no quieren saber? Creo que el tema de la sexualidad, y cada vez menos por suerte, pero es un tema que se hace a veces tabú en la conversación entre los padres y los adolescentes, mucho menos, pero antes pasaba en los centros educativos, y ni que hablar con el equipo de salud. Nosotros a veces atendemos, como los ginecólogos atendemos en distintas etapas de la vida, en más de una oportunidad me han dicho, mi hija tiene tantos años, la traeré a consultar. Nosotros lo que hacemos en la consulta fundamentalmente es eso, es educar, es prevenir riesgos, es tratar de anticiparnos, y lo mismo debería hacerse en los distintos lugares, como dijimos, tanto en los centros educativos como por supuesto en las familias. Obviamente hay que buscar el momento en la familia para hablarlo, hay que buscar la privacidad para hablarlo. Muchas veces es mucho más sencillo hablarlo sin estar hablando que en este momento el adolescente o el adolescente va a ir a tener relaciones sexuales, entonces le voy a ir a hablar de ese tema, sino hablarlo desde mucho más chicos, como dijimos, con contenidos que se vayan adecuando para la edad. Y nosotros en la consulta, que hoy por hoy por suerte contamos con ese espacio de ver a los adolescentes en ginecología, y los pediatras o médicos de familia o quienes ven a los adolescentes, lo hacen también en las instancias de los controles pautados, y lo hacemos sin preguntarles si quieren escucharnos o no, porque realmente creemos que es importante. Nunca realmente vemos
o en general no vemos que eso se tome en forma negativa. Realmente uno en la práctica tiene que saber, tanto como padre, como educador o como médico o parte del sistema de salud, hasta dónde se puede ir en cada instancia, pero creo que no tenemos que pensar no quiere escuchar o no me quiere contestar. Quizás no me va a contestar, quizás me va a escuchar 2 minutos, pero todo suma y no es en un momento y en una instancia, sino que esto es la reiteración y la acumulación de las conversaciones, de la educación, de las consultas y de todas estas instancias hasta como para lo que lleva a ir hablando de estos temas. Otra pregunta, ¿cómo manejarse cuando aparecen signos de sospecha de violencia en los adolescentes? Por parte de la pareja, dice la pregunta. Supongo que es un poco haciendo referencia a lo que yo estaba hablando de la violencia de las parejas en la adolescencia y no de la violencia sexual, la pregunta. Creo que es una vez más estar presentes en las familias, especialmente, escucharlos, preguntarles cómo se sienten, si de pronto hay elementos que nos tienen que poner alerta, como por ejemplo, hablábamos hoy, dejar de usar determinadas vestimentas, dejar de ver amigos porque ya hay que estar con la pareja solamente, por supuesto sentimientos de tristeza, porque la pareja, cuando hay un novio, una pareja, una novia o alguien que es violento, el otro no se siente feliz. Entonces, si los padres, el entorno familiar, o a veces los amigos también lo ven que está pasando mal, que está dejando de hacer cosas que antes le gustaba hacer, que está, como decíamos, dejando de asistir a lugares que antes asistía, todos esos son elementos para ponernos en una conversación, no es para salir corriendo a hacer denuncias o no sé qué, es para charlar con ellos, qué les pasa, cómo se sienten, qué está pasando en este vínculo, y bueno, y tratar de llegar, y si llegamos a pensar que vale la pena pedir una ayuda, pedir una consulta de vuelta, ahí creo que el pediatra de adolescentes, bueno, nosotros, ni que hablar salud mental, a veces si comparten la misma institución educativa, hablar con referentes de la institución para ver cómo los ven en otros ámbitos, y por supuesto si esa pareja concurre a la casa y la familia ve, puede ver cómo interrelacionan entre ellos, porque realmente es muy difícil que quede escondida una situación de violencia. ¿Sí? Comparto totalmente, y me parece también que es importante educar en fortalecer a cómo se va construyendo el adolescente y a que pueda decir que no, en caso de que no esté de acuerdo en algo en un vínculo, y eso es importante fortalecerlos desde etapas tempranas, ¿no? En que puedan decir que no, en que merecen ser respetados. Entonces me parece que ahí también hablar mucho, y en la educación es fundamental para prevenir, y en caso de que se ocurran estas cosas, que el adolescente tenga el espacio para poder pedir ayuda y que se sienta escuchado. La pregunta siguiente, Débora, es, en el caso de que una adolescente mujer te diga, yo solamente voy a utilizar métodos naturales de anticoncepción, ¿qué respuesta te parece que sea la correcta? Bueno, un poco lo que estuvimos charlando, todos los métodos son válidos, pero en realidad nosotros tenemos que explicarle que está en la adolescencia, es una etapa de la vida donde la eficacia es muy importante, donde el embarazo no es una situación esperable ni la mejor opción para esa adolescente en ese momento de la vida. Por supuesto, acá podemos entrar a hablar que hay adolescentes y sobre todo en situaciones sociales más vulnerables, que a veces hasta lo eligen, lamentablemente, con las connotaciones que eso tiene, que podría ser otro tema para conversar otro día, pero la adolescente tiene muchas cosas por delante y nosotros las charlamos con los adolescentes desde, por supuesto, toda la parte educativa y formativa, pero también toda la parte de disfrutar esta etapa, del placer y los vínculos y la parte social que tiene, que el embarazo tiene que quedar para otro momento de la vida. Entonces, buscar un método natural y en una etapa donde además la consistencia con llevar a cabo ese método, sabemos porque no va a ser la adecuada, nosotros lo desaconsejamos. Creo que ahí en ese caso
sería importante, bueno, siempre insistir en que el método de barrera tiene que estar, que de eso no podemos transar, y que agregaríamos otro método y no un método natural, justamente porque pensamos que no les vamos a estar dando la seguridad que necesita en ese momento de su vida. Está en consonancia con lo que ya habías explicado y yo coincido con eso. Ahora, alguna vez y esto es de atrevido, no estaba en la pregunta, alguna vez me enfrenté a alguna jovencita que estaba convencida, por la razón que fuera, de que ella no iba a utilizar otra cosa que no fuera un método natural. A partir de ese momento empecé a enfatizar el tratar de que aprendiera correctamente cómo utilizar el método que apuntaba, porque eso generaba dos cosas. En primer lugar, tratar de minimizar esos resultados que nunca son iguales a los de otros métodos, que fracasan con gran frecuencia. Y la segunda es ganar confianza, no cerrar las puertas a algo que ella consideró valioso en ese momento. Muchas veces después se cambia la opinión y es bueno dejar la puerta un poco abierta, aun cuando uno crea esto posiblemente fracase. Sí, por supuesto, y además, como lo dije, siempre hay excepciones, y ahí también estamos en el que hay que respetar a cada uno en sus características, y además de respetar las características, entender que no todos los adolescentes son iguales. Quizás algunas sí pueda mantenerse bien firme con los métodos, con las condiciones que hay que tener para los métodos naturales, y por eso no se puede generalizar ni en esto ni en nada. Lo decía como a grandes rasgos de lo que intentamos para la generalidad de los adolescentes. De acuerdo. ¿Dónde obtener información para aconsejar a las adolescentes sobre el inicio de la actividad sexual? Bueno, como ustedes se imaginarán, no hay un manual para ir a mirar y hablar sobre esto. También son temas que es importante hablarlos, que es importante hablarlos en el ámbito con los educadores sexuales que lo están haciendo ahora en las instituciones educativas, ni que hablar en las casas, y nosotros en los encuentros que tenemos con los adolescentes en el ámbito de la salud también lo hacemos. Por suerte cada vez más nos consultan por este tema. Es anticiparnos, como estábamos hablando, a evitar los riesgos, pero también es desde el otro lado, desde que la sexualidad en sí no es un riesgo, puede conllevar riesgos, pero al revés, que es una actividad saludable, placentera, que hay que hacerla, desarrollarla en forma responsable y quitarles miedos, hablar sobre lo que implican las primeras relaciones sexuales, también contestar a lo que ellos nos están preguntando, no invadirlos, pero sí hablar de algunas dificultades que pueden aparecer en ese momento, o a veces nos vienen con ciertas dificultades, y creo que apoyarlos en ese sentido, que se sientan escuchados, es una herramienta importante, y sobre todo le quita ese peso de no poder hablarlo con nadie, o no poder conversarlo. Te conozco suficientemente como para saber que has visto enorme cantidad de situaciones de este tipo en la cual una adolescente mujer viene a plantearte que tiene algún temor o alguna duda porque va a iniciar sus relaciones, o que realmente las tuvo en la práctica y que quiere conversarlo. ¿Qué pasa con los varones? Porque en general los varones se educan entre ellos, como dicen, y inician sin consultar a nadie, saben todo. Ahora, ¿a quién te parece que podría consultar un adolescente varón en el caso de que quiera hacerlo, por la razón que sea? Cuando nos reunimos entre los que trabajamos en adolescencia, siempre decimos que a los varones los dejamos a veces en un debe, creo que cada vez menos, y el pediatra de adolescentes es en general el que cobra ese rol de hablar con los adolescentes, pero cualquiera que esté formando parte de un equipo de adolescentes puede hacerlo y debe hacerlo. Nosotros tenemos la suerte a veces que no es lo más común, ni tampoco es lo más frecuente en la adolescencia, pero que vienen con una pareja, que circunstancialmente es la pareja, y que vienen, y ahí tenemos la oportunidad de hablar con el varón también, y que nos parece que es
una instancia súper rica poder hablar con un varón y una mujer sobre estos temas y de las responsabilidades que le implican a cada uno y cómo es el inicio de las relaciones sexuales. Pero es verdad, muchas veces quedan en el debe y bueno, un poco en la cultura machista de que el varón tiene que saber, que el varón es el que tiene que haber tenido previamente relaciones sexuales para después poder tener relaciones con una mujer que no haya tenido. Y bueno, creo que son todas cosas que tenemos que ir dejando por el camino, ponernos a hablar, los que somos padres y tenemos hijos y hijas, tenemos que saber que hay que hablar con los hijos y con las hijas. Se ve a veces que le hablan a las mujeres o las llevan a un ginecólogo, pero no toman esa instancia de hacerlo con los varones. Bueno, también los educadores sexuales que también cada vez hay más en centros, en instituciones educativas y en centros de formación no formal también, creo que también tienen un rol fundamental en este aspecto, y hasta les tendría que decir que muchas veces nos traen algún tema, las adolescentes mujeres, que trae atrás un problema del varón y que tratamos de acercarnos a través de a poder ayudar a ese varón que quizás no ha encontrado la forma de quitarse una inquietud, que muchas veces son cosas súper sencillas, pero que bueno, que hay que apoyarlas y atenderlas. Y acá hay una cuestión que está planteada desde el punto de vista ginecológico, pero me parece que podría tener respuestas de los tres. Es importante que la madre esté presente en la consulta ginecológica del adolescente, y yo lo incluiría a la consulta por problemas de salud mental o por problemas de consumo. Es importante que haya un adulto presente. Bueno, voy a empezar un poco por la parte ginecológica para después dejar a Ana Inés y a Antonio continuar con lo que ellos se desempeñan. Que no entré en esos detalles porque, bueno, lógicamente no nos daba el tiempo de todo esto. Hay dos temas fundamentales que son el secreto profesional y la confidencialidad, y lo que es la autonomía progresiva del adolescente. Ni que hablar que la situación ideal es que ese adolescente venga acompañado, como vienen muchas veces las adolescentes con su madre o con otro referente familiar, y esa es la mejor situación porque está siendo acompañada en ese proceso de poder hablar todos estos temas y todo. Pero es muy importante para nosotros poder tener una instancia a solas con el adolescente. ¿Por qué? Porque a veces se pueden hablar, por ejemplo, estos temas sobre la sexualidad. Bien estaba hablando en su charla Ana Inés, que en realidad hay un tema de privacidad, ellos están creciendo, si bien es importante hablar sobre los temas de la sexualidad, de la prevención de enfermedades, de embarazo, no tiene por qué el padre o la madre escuchar el detalle de la pregunta acerca de la sexualidad que está haciendo el adolescente, ni tampoco siempre quiere el adolescente que, por ejemplo, su madre sepa si tiene o no relaciones sexuales, si ha iniciado recientemente, si va a iniciar, y eso hay que respetarlo, y muchas veces son mucho más ricas las instancias que tenemos a solas con los adolescentes, sin perjuicio de lo cual siempre me gusta, y sobre todo cuando es la primera vez que vemos al adolescente, presentarme con las madres, saber que ellos sepan, están trayendo en definitiva quizás a un adolescente de no mucha edad, y tener confianza con el equipo de salud es importante, y si hay una situación que amerita un riesgo para la salud de ese adolescente, previamente diciéndoselo, le vamos a transmitir al adulto. Esta es breve. Estamos llegando al final de la hora. Podríamos, si tuviéramos la posibilidad, quedarnos toda la noche, porque sabemos que estamos analizando temas importantes, pero bueno, el tiempo es tirano. ¿El implante libera hormonas? ¿Cómo funciona? Esa pregunta me parece interesante porque muchos creen que como es una sustancia de plástico que se coloca por debajo de la piel en el brazo, que no tiene hormonas. Sí tiene hormonas, a diferencia de otros anticonceptivos hormonales, como mayoría de las pastillas anticonceptivas, o el parche, o el anillo, tiene solamente progesterona, no tiene estrógenos y progesterona.
Y el mecanismo de acción es anovulatorio, de la misma forma que actúan, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Es una composición diferente, tiene todas las ventajas que hablamos en cuanto a no acordarse todos los días de tomar una pastilla, la continuidad en el método, la alta eficacia, pero es un método hormonal, sí. Bien. Esta es bien concreta. Mi hija de 6 años me consulta qué es el sexo. ¿Qué se le explica? Creo que esa pregunta quizás la podría contestar mejor Ana Inés que yo, pero de todas maneras creo que a una niña de 6 años hay que contestarle lo que espera una niña de 6 años, tratar de ver por qué está preguntando, y creo que yo lo que más haría hincapié es de la parte afectiva entre personas que se quieren y que puedan tener algo de contacto corporal, pero sin entrar en mucho detalle en ese momento. Sí, yo comparto y creo que ahí es fundamental siempre informar y educar, obviamente, de acuerdo a la etapa del desarrollo, ¿no? Y con el lenguaje acorde. A veces también hay libros que uno puede encontrar donde puede hablar un poco de la sexualidad y que se van a ir adaptando, obviamente, a la etapa del desarrollo, ¿no? No vamos a hablarle igual a un adolescente que le hablamos a un escolar o a niños más chicos. Hay que tener en cuenta, bien que me vuelvo atrevido 2x3 y me meto en lo que no sería mi función, pero hay que tener en cuenta que en general los niños cuando hacen una pregunta sobre el sexo o sobre lo que sea, están esperando una respuesta concisa y no irnos por las ramas como solemos hacer los adultos, a veces porque queremos dar toda la explicación que podemos y otras veces porque empezamos a dar vueltas y vueltas sin llegar al punto central porque nos resulta molesto. Hay que tratar de entender por qué preguntó eso y qué respuesta, creo que lo dijiste, Débora, está esperando, que casi siempre es una cosa muy sencillita. Y algunos padres y madres que se sienten un poco cohibidos deberían tener la información como para saber a quién poder ir a preguntarle. Decirle, mirá, de esto yo no sé mucho, pero ¿por qué no lo hablas con tu pediatra, por ejemplo, que sí sabe mucho de esto? ¿Por qué no se lo preguntás? Cuando vayamos a tu próximo control, pregúntaselo. Y advertirle al pediatra que va a venir esa pregunta. No sé, Antonio, si querés agregar algo de esto. Yo quiero agregar con respecto, no a esta pregunta tan difícil de los 6 años, quiero agregar a la anterior. Porque estoy recordando preguntas de mis hijos cuando tenían esa edad. Quería agregar algo que decía Débora, suscribir totalmente lo que decía en relación a la consulta cuando llega por primera vez el adolescente a la consulta, por ejemplo, toxicológica por un presunto consumo de sustancias o para evaluar un consumo de sustancias, y vienen con sus padres. Hay distintos tipos de consulta, pero en una primera vez, muchas veces, se tiende a que el adolescente ingrese solo, él o la adolescente ingrese solo, sola, para sobre todo mejorar, fortalecer un vínculo y mejorar también la propia calidad de información que recibe el especialista. Es decir, muchas veces en presencia de los padres la información puede estar sesgada, puede ser parcial, y realmente que los padres puedan, o referentes o efectivos que nos acompañan, puedan tener la confianza de que si existe un riesgo inminente, por supuesto nosotros se lo vamos a comunicar. Y hay algo importante, cuando hay algunas situaciones que no son de riesgo inminente, pero sí nos preocupan, nosotros tratamos de promover que el chico o la chica se lo hablen con los padres. Incluso nosotros muchas veces formamos parte de ese diálogo, ¿no? Traemos a la consulta a papá o a la mamá y hablamos todos juntos, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de encarar esa situación. Como comenté hace unos minutos, estamos llegando al final del tiempo que teníamos asignado. Por eso me parece importante leer esto, que no es una pregunta, es una afirmación de una madre y que parece un muy buen resumen, especialmente para el tema de sexo, pero también para cualquiera de los otros. Dice, soy madre de 2 varones y hablamos el tema con mucha naturalidad. Hablamos en serio y a veces con humor. Tenemos que ganarnos su confianza. Precisamente esta es la mejor actitud para que los niños, desde pequeños, y luego los adolescentes, sepan que pueden confiar en sus padres y sus madres, que pueden ir a plantearles sus problemas y sus dudas, que van a encontrar respuesta en ellos
y que van a encontrar ayuda si creen que están en un serio problema. Tanto los tres distinguidos integrantes de este panel como yo y el profesor Walter Pérez somos parte de MP. Nos sentimos muy felices de esto, pero en este caso doblemente, porque además hemos estado trabajando en conjunto con Rotary, y por eso quiero que en lo que queda sea Rotary la que haga el cierre. Agradecemos a quienes están detrás de la pantalla. Esto para nosotros también ha sido muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. De nuestra parte solo queda hacer una pequeña énfasis en que, bueno, como me dijo Patricia al principio, el lema de este año nuestro es servir para cambiar vidas. A veces se preguntan ¿cómo? Creo que el día de hoy ha sido un ejemplo de qué vías se pueden usar para poner nuestro granito de arena, y no solo rotarios, sino que rotarios, no rotarios, padres, profesores, todo el que tenga un adolescente, o los mismos adolescentes que hayan escuchado, se vayan el día de hoy con alguna respuesta, quizás a alguna pregunta que tenían y no sabían cómo o a dónde acceder. Pedimos que dejemos la brecha abierta con MP para seguir estas instancias. Desde ya les agradecemos un montón a cada uno, a MP por supuesto, a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Y bueno, en nombre de Rotary Parque Valle, Reducto Tres Cruces, Congreso de Abril y Boulevard, que está enfermo nuestro compañero, les damos las gracias y bueno, a todos y nada, muchísimas gracias.